Buen día, doctor. La presente exposición es acerca del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o de la sentencia del Tribunal Constitucional aplicando o analizando el principio de proporcionalidad. En este trabajo, los integrantes del grupo, que somos Edith López, Jorge Cayate y quien le habla Carla Pérez, hemos realizado un análisis significativo en lo que es el test de proporcionalidad que hemos realizado en clase, en donde se aplican ciertas sentencias del Tribunal Constitucional. Básicamente veremos tres casos. El primero es acerca de las intervenciones corporales. Quien está a cargo es Edith López y ella se encargará de sustentar o hacer un resumen de la sentencia y dar a conocer el análisis del test de proporcionalidad. El segundo caso va a ser el tema del Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima. Y por último, analizaremos el tercer caso, que será la Confederación General de Trabajadores del Perú. Continuamos, compañera. Bueno, como mencionó mi compañera, el primer caso es el caso de intervenciones corporales. De acuerdo al expediente 815-2007, en Lima, haciendo un breve resumen del caso, nos refiere que la parte imputada de un proceso de un delito de violación sexual estaba recurriendo al TC para plantear este recurso, ¿no?, de agravio constitucional, ya que se sentía vulnerado por infringir, ¿no?, de alguna manera sus derechos íntimos, porque la fiscalía requería para este proceso, para este delito de violación sexual, que el imputado se apersone al laboratorio y se haga el examen correspondiente de ADN y así se pueda descartar o se pueda culpar su participación en este delito de violación sexual. Pese a eso, fue invitado en 3 veces, fue llamado en 3 veces en las cuales él no acudió. Y fue que la fiscalía correspondiente, a través de la fuerza pública, trae al mencionado imputado y para que se realice, ¿no?, por último recurso, este examen de ADN. Y es ahí donde la parte del imputado recurre al TC para plantear este recurso de agravio constitucional y no se haga válido, ¿no?, todos los trabajos de investigación que se han venido realizando hasta esa etapa de la investigación preparatoria. Como fin legítimo constitucional, nos señala, según nuestro análisis, es de que el Ministerio Público tiene funciones y dentro de ellas le compete, ¿no?, la parte de acción y legalidad de los intereses públicos tutelados por el derecho, de acuerdo al artículo 159, inciso 1. Es por ello que el Ministerio Público solicita, ¿no?, a través de una notificación, que el señor se apersone a las instalaciones del laboratorio y se realice el examen correspondiente de ADN. Otro del fin legítimo constitucional que rescatamos son que los deberes primordiales del Estado son de defender la soberanía nacional, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas contra la seguridad y promover el bienestar general de los que se fundamenta de la justicia en el desarrollo integral y equilibrio de la nación. Señalábamos este punto como fin legítimo constitucional, ya que al tratarse de un delito, ¿no?, de violación sexual, estamos poniendo en riesgo a más personas
¿no? Que pueden ser víctimas de este tipo. No estamos acusando, pero de alguna manera hay que acelerar este proceso de investigación, y si si la forma más rápida y efectiva era la muestra, pues el Estado estaba en todo su derecho de poder actuar, ¿no?, frente a este delito. El otro punto correspondiente nos referíamos al debido proceso, ¿no? De que tanto la parte imputada estaba de alguna manera deteniendo este proceso de investigación para determinar o llegar en sí a saber quién es el autor de este delito de violación sexual. Entonces, consideramos que también es un fin legítimo que el debido proceso se lleve a cabo para la veracidad, ¿no?, de esta investigación. También hemos recogido, ¿no?, dentro de ello a la autora Silvia Chan, en la cual ella nos refiere que el debido proceso nos habla que toda persona tiene derecho a un juicio justo, ¿no?, y transparente, en el cual se respeten los derechos y las garantías que le asisten. La investigación debe ser dirigida por el titular del ejercicio de la acción penal, en este caso el Ministerio Público, ¿no?, quien al término de la misma debe formular acusación y debidamente fundamentada. Por eso es que es razón que se acotaba que el medio probatorio veraz y único para determinar, ¿no?, en este momento era el examen de ADN, que iba a determinar de todas maneras si era el autor de ese delito. Otro punto importante del fin legítimo era señalar que toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, ¿no? De alguna manera, la parte imputada, al ser señalado como autor de este delito de violación sexual, se sentía amenazado o se sentía señalado como ya, como si ya fuese el verdadero autor. Sin embargo, también estaba en juego ese derecho, ¿no?, fundamental de esta persona. Con respecto a la idoneidad, la medida restrictiva de tomar el examen de ADN sería la idónea para determinar la responsabilidad frente a un delito de violación sexual. En este caso vamos a garantizar a través de un debido proceso los derechos o los intereses de la persona afectada, en este caso la agraviada, ¿no? Y para la tranquilidad también de la población, como lo he mencionado, era importante determinar a través de este examen de ADN si la denuncia por violación sexual en la cual se señala al imputado es real, ¿no? Y estos actos de investigación requerían pues el examen de ADN de la persona, con un único fin que tenía era de saber el resultado, si esta persona era culpable o no. De acuerdo al otro punto importante que es la necesidad, era importante, ¿no?, conocer los antecedentes del imputado, ¿no? Podría darse, ¿no?, si esta persona ha sido acusada o ha sido denunciado por algunos actos que tengan que de alguna manera se relacionen con agravio a las personas, como el caso de tocamientos indebidos, denuncias por violencia, agresiones, lesiones, podría darse, ¿no?, el caso también de otra violación sexual. Entonces son denuncias que pueden ir de alguna forma ya recopilando información si esta persona es o no reincidente, ¿no?, en ese tipo de actos. Ya sean, como le dije, antecedentes pueden ser penales también, no necesariamente tendría que ser también de esta índole. Podría darse que es una persona conflictiva, es una persona con problemas, ¿no?, tenga problemas personales, con la sociedad, ¿no? Por eso antecedentes penales, policiales o judiciales que nos determinen de alguna manera, nos determinen el estado emocional, el estado de salud de esta persona y cuál es su función o cuál es su labor dentro de la sociedad, si tiene trabajo, no tiene trabajo, todo eso.
Entonces, así también podríamos determinar su perfil psicológico, ¿no? De acuerdo a todos los antecedentes que se vienen recabando. El principio de proporcionalidad en el sentido estricto. Como derechos intervenidos tenemos los siguientes, que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto a un derecho en todo cuanto le favorece, de acuerdo al artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Estado. Tomamos presente este artículo porque también puede vulnerar el cuerpo de otra persona, además de tener una igualdad de ley, obviamente, todos aquellos que son acusados de violación sin tener pruebas contundentes, ¿no? En este marco de este caso, no había una prueba contundente que nos demostrase si el acusado era o no autor de este delito de violación sexual. Entonces, la determinación de este punto lo consideramos medio, ¿no? Para poder saber a plenitud si es que era culpable o no. Pese a que también consideramos de que, ¿no? Es importante para nosotros que toda persona tiene derecho, ¿no? A su integridad moral, a su integridad física y sobre todo a su libre desarrollo. Otro punto importante es que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. También consideramos que es un término medio porque nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a una tortura o maltratos inhumanos y humillaciones. En este caso, la agraviada, ¿no? Al ser víctima de violación sexual, requiere también la atención inmediata, ¿no? De las autoridades para que se lleve a cabo estas investigaciones de la manera más correcta. Como derechos favorecidos, señalamos que el debido proceso se encuentra expresamente reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, y que prescriben que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. A eso nos referíamos de que el proceso de investigación, ¿no? De la Fiscalía de alguna manera se estaba viendo interrumpido por la parte imputada, por el acusado, ya que no se presentaba a estas invitaciones para que se pudiese realizar el examen de ADN y así determinar, ¿no? Con una prueba contundente si es culpable o no del delito el cual fue acusado. Por ello es que consideramos alto de acuerdo a la ponderación, ¿no? que estamos determinando. Otro punto que consideramos alto dentro de los derechos favorecidos es que los derechos primordiales del Estado son el de defender la soberanía nacional, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad y promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia, el desarrollo integral y equilibrio de la nación, ¿no? Al tener conocimiento, el Ministerio Público, ¿no? Deben salvaguardar, el Estado debe salvaguardar la integridad, el bienestar, la seguridad, ¿no? De toda la población. Y si se trata de un caso delicado, como en el caso de violación sexual, era importante, y por eso lo consideramos alto, que se llevase la investigación de acuerdo a lo que requiere nuestro Código Penal. Y si le daba potestad al Ministerio Público, pues tenía que realizarse este examen, ya que era el único indicio, el único medio de prueba que nos podía determinar si era el autor. Otro punto que consideramos alto es que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a una tortura ni a maltratos inhumanos o humillantes, ¿no? Consideramos eso importante, ya que existía, ¿no? Una agraviada y por ende era principal, ¿no? Conocer y sobre todo hacer, señalar al verdadero culpable de ese delito, ¿no? Dentro de la ponderación, los actos de investigación corporal son la medida cuestionada
en el presente caso y por el cual se ha declarado constitucional. El Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Constitucional declararon infundado el pedido del imputado, señalando de que el examen de ADN es constitucional, ya que se requería y era la única forma de determinar si era culpable o no de ese delito, ¿no? Del delito que lo acusaba. Por eso que declararon constitucional el examen de ADN que debería realizarse para así saber y conocer, ¿no?, la verdad de este delito. Bueno, continuando con la exposición del tema, viene el siguiente caso sobre el Colegio de Abogados. Doy paso a mi compañero. Bueno, doctor, el siguiente caso, como lo mencionó mi compañera Edith, es acerca del Colegio de Abogados, que se encuentra en el expediente 045-2004. ¿Cuál es el fin legítimo? Bueno, un pequeño resumen para tener idea acerca del caso, es que el Colegio de Abogados de Cono Norte de Lima hace una denuncia acerca de, y quiere impugnar una modificación de la ley orgánica en donde se le da ciertos beneficios a los magistrados titulados del Poder Judicial o de la Fiscalía. Entonces, se dice, o bueno, le dan el beneficio del 10% de, o sea, en el momento de que ellos quieren postular para una plaza en donde sea una autoridad inmediata, como un jefe inmediato, entonces ellos reciben como una bonificación del 10% de su puntuación final. Entonces, el Colegio de Abogados menciona de que eso es inconstitucional porque vulnera el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, en lo que se refiere a la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin legítimo constitucional? Primero, afirmar que la disposición impugnada establece un trato diferenciado que se sustenta en lo establecido en el artículo 103 de la Constitución, y también que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole, tal como lo indica en el artículo 2 del inciso 2 de la Constitución. Siguiente, por favor. En lo que es la idoneidad, bueno, esa modificatoria que se está tomando en la ley 27466, para ser exactos, que es la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en ese entonces, en donde, como lo expliqué, otorgaba una bonificación del 10% de su puntuación total de los magistrados, solamente los titulares, únicamente titulares, para que cuando postulen a un cargo superior inmediato, entonces hemos considerado que no es idóneo. ¿Por qué? Porque atenta el derecho fundamental, ¿no?, que está articulado en el artículo 2, inciso 2, en donde menciona sobre la igualdad ante la ley. Además, que el hecho que en donde se otorga esa bonificación no garantiza de que ese grupo de magistrados sean un grupo de profesionales expertos, ¿no?, o con conocimientos amplios. Y además que le quita la oportunidad a otros profesionales del campo del derecho que también pueden estar a la misma altura y con la misma capacitación o incluso mejor, ¿no?, para ejercer esas funciones. Y ellos no recibirían obviamente esa bonificación del 10% simplemente por no ser magistrados titulados. En lo que es necesidad, compañera Edith, por favor. En lo que es necesidad, bueno, tendríamos que analizar si existe un medio distinto o alternativo de evaluación o puntuación para quienes son magistrados titulares, sin perjudicar o atentar en contra del principio fundamental a la igualdad ante la ley, ¿no? Nosotros
habíamos visto como un medio alternativo una puntuación que no sea precisamente el 10%, o sea, algo fijo, sino establecer un puntaje fijo, digamos, de 1 a 2 puntos en su evaluación curricular, no en su puntuación final, que es después de pasar la evaluación curricular, después de pasar la entrevista, etcétera, examen, todo eso. No, sino considerar únicamente en su evaluación curricular un puntaje adicional, podría ser, ¿no? También dependiendo de los años o de, claro, los años de experiencia que llevan como magistrados titulados. Como principio de proporcionalidad en sentido estricto, tenemos como derechos intervenidos que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, que está en el artículo 2, inciso 2, y para ser magistrados de la Corte Suprema se requiere ser peruano. Bueno, son los requisitos, ¿no? Para ser magistrados en la Corte Suprema, en donde menciona como último punto haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal superior durante 10 años, o también haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. Eso está estipulado en el artículo 147. Ambos derechos intervenidos los hemos considerado como intensos, y los derechos favorecidos son que se afirma que la disposición impugnada establece un trato diferenciado que se sustenta en lo establecido por el artículo 103 de la Constitución, que lo hemos ponderado como medio, además de que la acción de inconstitucionalidad procede ante las normas que tienen rango de ley. Eso está estipulado en el artículo 200, inciso 4, que también lo hemos ponderado como medio. Y la ponderación resultaría, Edith, por favor, cambia la diapositiva. Bueno, resultaría inconstitucional. La modificatoria realizada por el Congreso de la República en el artículo 3 de dicha ley, la 27466, en donde otorga el 10% de bonificación del puntaje final a los magistrados titulares, lo estamos declarando inconstitucional, porque por el mismo hecho de que vulnera la ley de la igualdad, ¿no? Que está dentro de nuestros derechos fundamentales. Siguiente, por favor. A continuación, el compañero Jorge Cayata va a exponer acerca de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Bien, buenas noches, profesor. Me ha tocado poner el caso de la Confederación General de Trabajadores, que mediante un expediente número 4677-2004 se ha presentado un recurso de agravio. En resumen, voy a expresar de que la Confederación General de Trabajadores, una institución que aglutina a más del 100% de sindicatos a nivel nacional, representó un recurso de agravio constitucional por una por una resolución de alcaldía en la que impedía que en la zona central de Lima, delimitada por la avenida Tacna, por la avenida Nicolás de Piérola, por la avenida Macay y por el río Rímac, se impedía todo tipo de reuniones, de manifestaciones públicas, porque según la municipalidad iban a dañar el centro histórico, iban a perjudicar el normal desenvolvimiento de todas las personas que tienen sus oficinas, sus centros de trabajo, lo cual era inusual, porque quien autoriza el permiso para las manifestaciones, quien autoriza el permiso para usar el centro de Lima, es la prefectura y no la municipalidad. Entonces,
este recurso de agravio constitucional que está contemplado en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, procedió y de tal manera que nosotros como grupo hemos ido evaluando esto y hemos llegado a la conclusión de que aquí hay un fin legítimo que se persigue. Y esto es a través de del artículo 2, inciso 12, donde señala que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas y que las reuniones locales, privadas y abiertas al público no requiere aviso previo. Y las que se puede las que se pueden convocar en plazas, vías públicas, se siguen anuncio anticipado a las autoridades. En otras palabras, debe prácticamente darle preeminencia a lo que señala la Constitución del Estado. Ahora, al evaluar, nosotros hemos llegado de que existe un principio de proporcionalidad en sentido estricto. Nosotros hemos definido esta cuestión de que hay derechos intervenidos. El derecho de propiedad lo consideramos como leve, el libre tránsito como medio, el de integridad personal como medio, el derecho al trabajo como medio y el de seguridad como medio. También hay, podría por favor, ya, también tenemos derechos favorecidos. Los derechos favorecidos de las reuniones pacíficas sin armas, reuniones en locales cerrados o abiertos al público. No requieren aviso previo a la que se convocan en plazas o vías públicas, o exigen un anuncio anticipado a la autoridad. Eso lo consideramos como alto. La libertad de expresión también lo consideramos como alto. Luego llegamos a la idoneidad, ¿no? La idoneidad, el decreto de alcaldía número 060 busca la conservación del monumento histórico, conservar y administrar los bienes de dominio público como plazas, avenidas, parques, edificios, veredas, y estas reuniones no contribuyen al cumplimiento del dicho decreto. Vemos también ahí el aspecto de la necesidad. Ahí hemos determinado de que se debe requerir mayor resguardo a la policía y apoyo de Serenazgo para controlar las movilizaciones y resguardar la seguridad personal. También se puede presentar un medio alternativo, ¿no? Que la misma municipalidad podría proponer a otorgar un espacio público, en este caso el Campo de Marte, para que la CGTP y demás organizaciones sindicales puedan efectuar sus centros, sus asambleas, sus reuniones, sus manifestaciones. Continúe, por favor. Entonces llegamos aquí al principio de proporcionalidad en sentido estricto. En cuanto a los derechos intervenidos, habíamos dicho que el derecho de propiedad es leve, el libre tránsito es medio, en cuanto a la integridad personal medio, derecho al trabajo medio, seguridad personal medio y derechos favorecidos. En los derechos favorecidos a las reuniones pacíficas sin armas, reuniones en locales cerrados o abiertos al público, no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas, en vías públicas, exigen anuncio anticipado a la autoridad. Y eso lo consideramos como alto. Y a la libertad de expresión también lo consideramos como alto. ¿No, compañera? La siguiente. Llegamos a la ponderación. La aplicación de la ordenanza municipal número 062 de la Municipalidad de Lima y el decreto de la alcaldía número 060-2003 es ponderada como constitucional y prevalece el artículo 2, inciso 12 y la libertad de expresión.
Eso sería todo. Bueno, profesor, esto es todo en cuanto a nuestra exposición. ¿Algún punto que aclarar, compañeros? No. No, compañero. Bien, damos por culminar nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias.